Señora Tamara Tarasiuk, da la impresión, y más que la impresión, casi la certeza de que el gobierno del presidente Maduro está atrincherado en una narración muy concreta y muy específica y aparentemente sin ninguna voluntad de cambio. Lo que ha pasado el domingo 28 de julio en Venezuela fue un fraude muy burdo. Mi impresión es que el régimen de Maduro calculó mal el margen de victoria de la oposición, que obligó a la comunidad internacional a reaccionar. Y luego de eso hizo lo que mejor sabe hacer, que es atrincherarse en el poder, robarse las elecciones sin presentar evidencia de los resultados electorales que anunciaron y una escalada de represión en contra de opositores políticos y críticos, que es el contexto que estamos viendo hoy desarrollarse en Venezuela. Tiene usted razón cuando dice de que ha sido un fraude prácticamente obsceno, ¿verdad? Muy burdo el que hemos visto en Venezuela. Y sin embargo, persisten sectores en América Latina que aún le creen al señor Maduro su discurso de izquierda, entre comillas, y de lucha en contra del imperialismo norteamericano. Creo que en América Latina tenemos un problema muy serio en los gobiernos de izquierda en cuanto a que ha sido muy difícil, con la notable excepción del presidente Boric en Chile, que mantengan una coherencia en su política exterior, sobre todo en temas de derechos humanos y democracia. Parecieran no evaluar con la misma vara a quienes tienen una afinidad ideológica que a los demás, y eso es un gran problema para la causa de los derechos humanos. Me parece, de todas formas, que el fraude ha sido tan burdo y la represión es tan evidente, les está quedando difícil a los gobiernos de Colombia, Brasil o México amparar a Maduro en este contexto. Creo que todavía hablan con eufemismos y hablan de proteger derechos humanos en vez de con claridad decir debe terminar la represión en Venezuela, pero estamos en un contexto en el cual a Maduro le quedan muy pocos amigos internacionalmente, y hoy se limita su apoyo internacional a gobiernos que claramente no son democráticos, como Rusia, Irán, Cuba, Turquía, China. Creo que de alguna forma, irónicamente, con el fraude y con la represión, Maduro le está haciendo un favor a la causa de la democracia, porque se le hace, y debería hacérsele muy difícil, a gobiernos que son de izquierda y dicen ser democráticos, amparar lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. ¿Están a la altura de las circunstancias los gobiernos de la región? Y me refiero no solo a los gobiernos de izquierda. Creo que hoy tienen una enorme responsabilidad los gobiernos de la región de responder a lo que está pasando en Venezuela. Por una cuestión de principios, porque es un país que hoy está en una bifurcación. O termina siendo una Nicaragua o una del Norte en Sudamérica, o se abre un proceso a una difícil negociación política para empezar un camino de transición a la democracia. Pero más allá de los principios, creo que también hay una cuestión de autointerés de los gobiernos, porque hay estadísticas, encuestas que muestran que un cuarto de las personas que están en Venezuela que votaron por un cambio y han dicho que tienen planes, o sea, no ideas, sino planes de irse del país en caso de que no se reconozcan los resultados electorales, y hay mucha evidencia que el resultado electoral dio por ganador a Edmundo González. Entonces, eso significa que si esto se encarrila hacia una dictadura pura y dura, va a haber una consecuencia directa en la región con una nueva ola migratoria de millones de venezolanos en una región que no está preparada para recibirlos. El hecho de que alguien reciba el Premio Nobel de la Paz y haya desarrollado con éxito un proceso de negociación en Centroamérica no significa necesariamente que tenga razón. Pero el caso es que el presidente Oscar Arias, en una reciente entrevista, mostraba un profundo escepticismo respecto del futuro de Venezuela.
señora Tamara, nada más alejado de mi propósito que mandar mensajes pesimistas, pero parece que estamos viviendo un momento de esperanza escéptica. Yo creo que hay que ser realista y posiblemente las cosas se pongan peor antes de mejorar, porque el régimen lo que mejor sabe hacer es reprimir y atrincherarse, sobre todo la cúpula que no ve alternativas para ellos fuera del poder, porque tienen una amenaza en sus espaldas de prisión por violaciones de derechos humanos, por crímenes de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, pero la realidad es que el poder no es monolítico en Venezuela, hay muchas aristas a lo que es el poder y no todos están en una lista negra que deberían terminar en prisión si salen del poder. Entonces ahí creo que se abre una oportunidad de alguna manera entre este momento postelectoral y enero cuando debería asumir un nuevo gobierno para empezar a pensar y transmitir un mensaje claro por parte de la oposición y la comunidad internacional algunas personas que están en el poder, algunos que están en altos mandos, pero también a los mandos medios, gente en el poder judicial, en el poder electoral, además de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, que vean que tienen una alternativa mejor en democracia que siguiendo ciegamente órdenes de quienes no tienen esa alternativa, ¿no? Creo que eso es el desafío y ese es el mundo al que hay que hablarle hoy desde las fuerzas democráticas. Más allá del esfuerzo y la valentía que ha demostrado mucha gente en Venezuela al salir a la calle a protestar, pese a que son vandalizados, perseguidos, torturados, encarcelados e incluso desaparecidos, tenemos ya 23, 24 muertos en Venezuela, pero más allá de eso, ¿tiene la comunidad internacional instrumentos suficientes como para presionar de debida manera al gobierno de Venezuela? Se lo pregunto porque no es fácil cuando uno de los interlocutores está conversando con una pistola en la mesa. No, no es fácil porque no estamos en frente de una situación donde haya un diálogo entre partes iguales. Lo que tenemos es un régimen brutal, atrincherado al poder, de un lado, y una oposición que por primera vez en mucho tiempo están unidos en una vía electoral y pacífica, que es una novedad importante. Pero sí creo que este contexto nos pone de relieve circunstancias que no se daban hace mucho tiempo en Venezuela. Una es la oposición política unida en una vía electoral. Otra es la capacidad que ha tenido María Corina Machado de transmitir cercanía al pueblo, a gente que durante años solo vio reflejadas sus necesidades en el chavismo. Ha logrado hablarle a las bases de Chávez como no lo hacía nadie desde que Chávez asumió el poder. Y eso es muy poderoso porque hoy no están saliendo a manifestar las clases medias únicamente en Caracas, sino que es un movimiento realmente que incluye a las zonas más populares y demuestra a todo el mundo que hoy ya sabe dentro de Venezuela que el madurismo perdió la mayoría del poder popular en el país. Y por otro lado, lo que hablábamos antes, ¿no? Que estamos ante una situación tan burda que le queda difícil a la comunidad internacional democrática hacer la vista gorda a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que hoy la pregunta no es tanto sobre cuáles son las sanciones que le puede imponer a Estados Unidos. Obviamente tiene que haber una amenaza creíble, pero yo creo que hay que empezar a mirar a cuáles son los incentivos que se les puede dar a algunas personas que están en el poder o que pueden facilitar esa transición dentro de la justicia, del poder electoral, de las fuerzas de seguridad y la cúpula del poder. No van a ser incentivos que se les pueda dar de impunidad o de amnistía o de perdón a quienes están implicados en crímenes contra la humanidad. Esa gente tiene el futuro marcado y nadie les va a poder ofrecer garantías salvo los aliados no democráticos que tengan en el mundo que no se rigen por el derecho internacional y los principios democráticos. Hay que ver cuántos de ellos quieren seguir siendo amigos de Nicolás Maduro cuando deje el poder. Pero yo creo que a alguna gente en la cúpula le quedan pocas opciones. Pero fuera de ese grupo que tiene responsabilidad por crímenes contra la humanidad, donde el derecho internacional traza una línea roja muy clara, hay un enorme grupo de gente
que puede obtener beneficios dentro de las investigaciones penales por corrupción, por narcotráfico, por lavado de dinero e incluso de derechos humanos, si se cumple con ciertos requisitos legales que por ahí a muchos de nosotros nos da dolor de panza, porque la verdad que ver la impunidad por la barbaridad de dinero que se robaron y por las violaciones de derechos humanos que cometieron es difícil, pero puede ser un marco que sea legal y que genere incentivos para una transición democrática y un futuro mejor para el país. Voy a concluir. Debo quedarme con sus palabras pronunciadas hace unos 10 minutos atrás. La cosa se puede poner peor antes que se ponga mejor. Yo creo que es muy probable que la cosa se ponga peor antes de mejorar, pero eso es reflejo no de un gobierno fuerte, sino al contrario, de un gobierno que está débil y que está dando manotazos de ahogado para permanecer en el poder. Y eso es lo que a un enorme costo para quienes hoy están sufriendo en el país genera una oportunidad o una posibilidad de cambio que en el país hace mucho que no había.